Bienvenido a un nuevo capítulo de Los Números No Mienten, aquí en la segunda temporada con invitados especiales. Se pone bueno esto aquí en Los Números No Mienten y tenemos hoy un invitado súper especial. Nos estamos viendo un poquito, yo creo que el invitado más joven que hemos tenido en el programa. Javier, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy? Sí. Muchas gracias de nuevo por sintonizarnos. Los números no mienten. Y traemos hoy un invitado que nos va a dar una perspectiva de vida bastante diferente. Hemos seguido el lineamiento de traer a personas ya con reconocidas carreras, con un background bastante enfocado a las finanzas. Pero hoy me vine yo y traje a un jovencito, Alejandro Colmenares, apenas de 22 años, que nos va a estar hablando de cómo es ese proceso de admisión en las universidades, ¿no? Porque me parece interesante, José, cómo funciona el sistema aquí en Estados Unidos y en las universidades de más alto nivel, ¿no? Él se encuentra en la Universidad de Northeastern University, que está en Boston, entonces bastante reconocida. Pero Alejandro, ¿cómo estás hoy? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bien, un placer de estar acá. Javier, José, un placer. Bueno, feliz Navidad y feliz año y gracias por tenerme acá. Así es. Aquí estamos ya en las fiestas decembrinas, contentos. Y bueno, José, queríamos traer a Alejandro para que nos explicara cómo es ese proceso, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer cuando estás en el high school, en la secundaria, y tienes esta idea de que, me quiero ir a estudiar a X universidad, ¿sabes? A las universidades de gran renombre, que nosotros sabemos que no es fácil que te ingresen, o sea, no es fácil ser aceptado. Muchas de estas universidades, revisando los números, por lo menos Northeastern tiene un porcentaje del 5 al 6% de aceptación, ¿no? Pero tú nos estabas comentando que existen 3 procesos diferentes. Explícame cuál es el proceso inicial para aumentar esas posibilidades de que te acepten a la universidad. No, por supuesto, Javier, pero voy a echar un poco más atrás aún. Yo pienso que el programa universitario es un proceso que tienes que empezar a pensar desde antes. Yo empecé a prepararme para la universidad en lo que sería mi junior year, en 11º grado, ya con lo que serían los exámenes, ¿no? Lo que sería el ACT, lo que pudiera ser el SAT, y ya viendo con tu score y tu GPA, puedes empezar a ver en cuáles parámetros, en cuáles universidades pudieras entrar y cómo masificar tus posibilidades de entrar. Entonces, tú mencionaste 3 procesos. Son 3 aplicaciones diferentes que se usan más que todo por el mismo portal. Entonces, el College App es un programa nacional donde la mayoría de los estudiantes lo usan para meter sus aplicaciones. Tienes un ensayo, un personal statement, que es sobre ti o alguna aplicación, algún momento de tu vida que piensas que te marcó, que puede mostrar una buena experiencia de ti. Y muchas universidades te piden ensayos suplementarios. Pero bueno, hablemos de las aplicaciones en sí. Tienes lo que llaman el Early Decision. Es una aplicación que uno suele meter alrededor de septiembre, octubre, que es donde aumenta tus probabilidades de entrar más a la universidad. ¿Y esta lo vas a poner ya en tu último año, en el año senior? Sí, lo pones en tu senior year. Usualmente, si empiezas como en septiembre, capaz en agosto, en tus primeros meses de la universidad, sueles meter esa primera aplicación. Entonces, esta aplicación es curiosa porque tú estás firmando de una u otra forma un contrato con la universidad diciendo que si yo quedo en esa universidad, yo sí o sí voy a ir. Entonces, la cuestión está en el sentido de que ellos te pueden dar el full tuition. No te van a dar muchos incentivos para que tú vayas porque, bueno, tú ya has demostrado tu interés en ir a esa universidad. Te les estás regalando, como quien dice. Pero ¿cuál es el incentivo para la universidad de hacer ese early decision? Bueno, ese early decision, usualmente, bueno, yo fui a la universidad, me estoy graduando este año, hace 3 años, y es cuando tú muestras a esos estudiantes que verdaderamente quieren ir. Entonces, universidades grandes de mucho nombre lo suelen hacer. Y es bueno porque si tú estás un poquito por debajo de la media o estás justo en la media y tú crees, bueno, no sé si voy a entrar o no, tú metes esa aplicación y ahí tú le estás demostrando a la universidad que yo sí quiero venir acá. Y por la universidad es bueno porque tienes unos chamos, unos estudiantes que han demostrado que quieren ir. Porque la otra cosa es que uno aplica y capaz no vaya. Y va a otra universidad. Entonces la universidad se garantiza que esos estudiantes vayan y estén comprometidos y quieran estar allá. Claro, es importante para la universidad porque sabe que va a tener un nivel de estudiantes ya de alto calibre. Exactamente. Y lo otro es que van a ir. O sea, ya se están comprometiendo en ir a la universidad.
Porque yo puedo aplicar a 15 universidades, pero será solamente una. Y a ti te interesa que apliquen y que vayan, ¿no? Claro. Mira, hablas de los proyectos y de los ensayos que tienes que hacer y sabemos que esa es parte de aplicar a las universidades selectivas de alto nivel. ¿Desde cuándo comienzas como estudiante de high school? ¿Cuándo comienzas ese proceso de comenzar en ese ensayo, en esos proyectos que tienes que enviar a las universidades? No, esa es una muy buena pregunta. Y yo diría que, bueno, dentro de todo hay mucho parámetro, un espectro muy extenso de estudiantes. Yo aprendí mucho de mis amigos que tienen hermanos mayores, hermanas que ya fueron. Pero yo te diría, ese verano, ya cuando te graduaste, cuando terminaste tu junior year, empezando el senior, ahí es cuando tú ya verdaderamente empiezas a trabajar en tu personal statement y ya vas viendo en qué universidades quieres ir. Pero ese personal statement tiene que ser muy bueno porque esa es tu carta de presentación. Eso lo envías a todas las universidades. Claro, entonces cuando tú vas preparando ese ensayo general y ya vas diciendo a qué universidades quieres ir y empiezan las aplicaciones tempranas que comentamos, suponiendo que tú todavía quieras mantener las opciones abiertas, ¿verdad? Es cuando vienen ya, sería el segundo, la acción legal que se llama, ¿verdad? O la acción temprana. Y después vendrían las aplicaciones regulares. ¿Hay algún límite de aplicaciones que tú puedas hacer? ¿O hay a veces algunas universidades que son más exigentes que otras? ¿Cuál ha sido tu experiencia con este tipo de aplicaciones? No, esa es una muy buena pregunta, Javier. Para ver, nosotros hablamos de las tres acciones: Early Decision, Early Action y Regular, ¿ok? Entonces ahorita voy a moverlos un poco sobre las tres. Tú solamente puedes aplicar a una universidad para Early Decision. Porque recordemos que si quedas, sí o sí, estás comprometido vas al 100%. a tener que ir. Okay. Entonces solamente te puedes comprometer con una. Tienes Early Action, que es donde yo metí la mayoría de mis aplicaciones. Son como alrededor de noviembre. Y es un pool más grande que el Early Decision, pero aún más pequeño que regular. Y tú se la puedes mandar a las universidades que tú quieras. Pero no todas las universidades tienen Early Action, ¿no? Las que la tienen, por ejemplo, Northeastern la tuvo, Boston University la tuvo, la Universidad de Maryland la tuvo. Y tú ahí puedes meter hasta las que tú quieras. Y después tienes regular, que metes la aplicación alrededor de enero. Y bueno, se la puedes hacer a las universidades que tú quieras. Que conste que cada aplicación tiene un costo como de $50 a $65, capaz más hoy en día. Entonces, bueno, ese tiene que ser otro parámetro para tú considerar a cuántas apliques. Y lo que recomiendan es que hay tres tipos de universidades. Tienes tu Target School, que es una universidad donde tú piensas que tú estás como a nivel de la universidad. Tu GPA, tu SAT o tu ACT y tus extracurriculares están a nivel. Tú piensas que tú eres un alumno que ahí debería quedar, tiene una muy buena posibilidad. Tienes tus Reach Schools, que son las universidades donde tú piensas que capaz no estés del todo, pero tienes una oportunidad. Y tienes tus Safety Schools, que son las universidades que tú piensas que, bueno, estoy por encima del promedio. Y son tus universidades donde diversificas ese riesgo que puedes tener, clásico de las finanzas, y tú, bueno, te garantizas que de una u otra forma deberías ir y entrar a la universidad. Pero esto tiene un proceso buenísimo, Alejandro. Tú estás hablando de que tú tienes plan A, B, C, D, tienes todos los planes con este proceso. Mira, cuéntame, ¿en qué se enfocan las universidades? Estamos hablando de los ensayos, tú metes la aplicación, ellos te ven los ensayos, te ven el porcentaje que sacaste en el ACT o el SAT. Algunas universidades tienen esas entrevistas. Cuéntanos, ¿cuáles son los puntos que ven las universidades para aceptar a un estudiante? Y quiero que me cuentes de cómo es esa entrevista y cuáles son algunas de las cosas que tienes que estar preparado para esa entrevista. Ok. Muy buena pregunta. O sea, bueno, yo voy a ser completamente honesto. Yo nunca hice una entrevista para entrar a la universidad. Eso muchas veces lo hacen universidades de mucho nombre en Early Decision o capaz en regular. Yo tengo conocidos que aplicaron a la Universidad de Princeton, Harvard, y tuvieron entrevistas con la persona de admisión. Y te puedo decir un poco lo que ellos preguntan. Ellos quieren saber qué tipo de persona eres, ¿ok? Yo te puedo mandar una aplicación con un 4.0 GPA y un 1600 en el ACT y soy el presidente de todos los clubes de mi universidad. Pero si tú me hablas en la entrevista y te das cuenta que, bueno, capaz soy una persona muy tímida, soy una persona que me cuesta hablar, y tú dirás, bueno, es un excelente estudiante, pero capaz no es la persona que yo estoy buscando que sea
futuro líder del mañana o lo que sea. Y bueno, eso es lo que las universidades ven. Tratan de humanificar esa persona que lo que son números y palabras y ensayos. Entonces, para eso es la entrevista. ¿Ok? Wow. Entonces, ¿cuál tú piensas que serían esas destrezas, verdad? O esas herramientas que pueden poner a alguien en ese 5% de aceptación. O sea, ¿cuál sería esa separación de que las universidades dicen a lo queremos, ¿verdad? Sí o sí, más allá de, como tú dices, de liderazgo y de todos estos temas extracurriculares? Al final del día también ellos como que el primer paso es que tengas un buen promedio de nota y que tengas altas calificaciones en los exámenes generales. No, por supuesto. Esa es tu carta de presentación. Eso es lo primero que te va a pasar. O sea, si tú no tienes un GPA o un SAT de cierto nivel, yo creo que sería muy difícil que estas universidades estén a la puerta para considerarte, ¿no? Esas entrevistas, yo recordándole a José, son muy famosas también. Si pasó algo en tu vida, supongamos que yo toda mi vida saqué As y tuve un semestre donde raspé algunas materias. Raspar es que flunk, capaz saqué una E, una D. Entonces, la gente de admisión pregunta, ¿qué pasó? O sea, eso es un outlier de tu personalidad, de tu persona. Entonces, ese capaz es un buen tema para tú hablar en tu ensayo. Para mostrar un poco de quién eres, ese momento de debilidad, de qué te costó, por qué. La experiencia de vida claro, que y las universidades buscan mucho liderazgo, Javier. Yo diría que 100% es lo que más tienes que buscar. Si tú eres un estudiante en high school, busca un club, busca algo que te llame la atención. Puede ser student government, puede ser algún deporte. Puedes incluso crear tu propio club. Puede ser de videojuegos, de lo que te guste. Pero que tú puedas mostrarle a las universidades, a tu futuro empleador, que tú tienes una iniciativa y tienes una capacidad para liderar, para agarrar un proyecto desde cero y finalizarlo. Cualquier cosa que es con números es muy buena. ¿Sabes? Manejar un budget, ser tesorero. Cualquier proyecto que tú puedas empezar y terminar es una muy buena experiencia. Y es lo que las universidades van a estar muy... Les va a gustar mucho escuchar. Claro, y dicen que muchas de las entrevistas las haces con admisión, pero esa entrevista final las haces con estudiantes que ya han estudiado en esa universidad como tal y ya son profesionales, pero tienen esa entrevista para ver si eres un buen fit para la universidad, a ver cómo te va a ir con los otros estudiantes. Y como tú dices, si eres un buen líder, si puedes ser bueno en networking. Y yo creo que son cosas que no pensamos como tal, pero siempre nosotros vamos a entrevista de trabajo. Todo el mundo tiene que ir a una entrevista de trabajo, pero esa entrevista inicial en la universidad para mí es bien interesante porque nosotros no la tuvimos. Sí, yo estaba conversando con él, ¿sabes? Nosotros capaz que por medio del deporte, nosotros vivimos la experiencia, por decirlo, antagonista, que era que a nosotros nos reclutaban, a nosotros nos llegaban las ofertas, en vez de nosotros ir a buscar las ofertas, ¿no? Y pienso que por eso es que no conocíamos este proceso tan interesante, ¿verdad? De lo que hay que hacer para prepararse y poder ser aceptado. ¿Quién fue esa persona o desde el colegio, desde la secundaria, hay consejeros que te van diciendo tienes que hacer esto o como tú lo has dicho varias veces, estar al nivel de la universidad, pero ¿quién te dice a ti cuál es el nivel tuyo? No, por supuesto, Javier. Y eso, bueno, hay muchas métricas que uno puede ver. Diría, lo más fácil es que tú, estando en tu universidad, estando en tu colegio, tú puedes ver cuál es tu GPA. Y puedes buscar cualquier universidad que quieras. Iowa State University, Northeastern University, Florida State. Y puedes ver cuál es el GPA, el median. Usualmente el median es el 50%. Quieres ver que estés como alrededor del 75, es un buen mark. O sobre todo no debajo del 25. Y dices, bueno, aquí estoy bien. O bueno, estoy mejor. O bueno, capaz tengo que trabajar un poco. Uh-huh. Y después te dice el median SAT o ACT. Dices, bueno, aquí es donde más o menos debería estar. Ese es un self-check que tú puedes hacer muy fácil. Y bueno, Javier, José, yo me vine a este país con 13 años de Venezuela. Mis padres estudiaron en Venezuela, así que no me pudieron ayudar mucho en este proceso. Yo recibí mucha ayuda de mis compañeros de clase y sobre todo sus hermanos mayores, ¿no? Que ya tuvieron ese proceso de aplicar a la universidad. Y también cualquier senior que yo conocí cuando era joven. En el equipo de tenis, que me ayudaron un poco.
Y esas son las personas que verdaderamente te van a poder ayudar a decir, mira, chamo, tienes que estudiar acá, estos son los ensayos. Y muchos de ellos fueron los que me hicieron como el peer review de mis essays, ¿no? Yo se los mandé. Decía, mira, Javier, una preguntita. ¿Tú me puedes revisar este ensayo? Dime qué tal está. ¿Te parece que lo estoy haciendo un buen ángulo o no? Porque son el tipo de cosas que uno no sabe, ¿no? Sobre todo como inmigrante que no tiene familia, lo que llaman un first generation. Claro. Y es importante que digas eso porque fíjate en este punto que tengo aquí. Y esto viene de Harvard. Este es un estudio que hicieron en el 2023 en Harvard que dice que 42 estudiantes de Iowa fueron admitidos en el 2023 a universidades selectivas. Eso significa que es el 2%. Wow. Nada más. Eso es súper pequeño. Entonces estamos hablando que tú estás en la costa este, donde hay bastante competencia, donde ya tienes esas personas que tienen la experiencia, que estás hablando de los hermanos de tus amigos y te dicen cómo hacer las cosas. Pero para esos estudiantes aquí que están en el high school, en el Midwest y hablando de Iowa, ¿qué consejo tú les das a ellos para que puedan llegar a esas universidades selectivas, digamos, en la costa oeste o en la costa este? No, muy buena pregunta, José. Y esto, hay un tema muy común que se llama demonstrated interest, que se llama interés demostrado. Tú te tienes que vender estos ventas. Al fin y al cabo, la universidad se vende hacia ti, más aún si eres un atleta, Javier. No sé. Pero si tú eres un estudiante normal, tienes que venderte y demostrar que tú estás muy interesado. Tú puedes buscar en internet, en LinkedIn, quién es tu admissions officer. Iowa tiene su persona de admisiones. O capaz sea del Midwest, no estoy muy seguro ahí. Tú puedes tratar de reunirte con él o con ella. Ir a eventos de la universidad que te guste. Supongamos que es Harvard. Puedes ir a muchos eventos de Harvard, hacer cursos de Harvard, muchos cursos gratis, los puedes agregar. Y mientras tú más interés le demuestres a esta persona de admisión, más van a estar dispuestos a escucharte. Porque recuerda, la cuestión es, yo apliqué como a 10 o 15 universidades. Y yo me fui para una, no para las 15. Entonces, a la universidad le interesa aceptar al estudiante que va a ir a la universidad también, ¿no? Entonces, ese es el juego. Y bueno, por supuesto, Harvard, MIT, Caltech son universidades sumamente competitivas. También tienes que ser bueno, ¿no? Claro. Pero talento no falta en ninguna zona. Si tú tienes esos números, demuestra tu interés, demuestra que verdaderamente quieres esta universidad y tus posibilidades van a aumentar sin duda alguna. Exacto. De esas 10, 15 universidades te aceptan. ¿Y en qué se basó tu decisión de ir a Northeastern? Y cuando te digo esto es, bueno, respóndeme rapidito. De las 10, 15, ¿cuántas te aceptaron? 2 universidades no me aceptaron. O sea, que de las 15, 13, 12 te aceptaron. Sí, y de esas 12, 13 universidades que prácticamente dijeron, Alejandro, te queremos, aquí está tu aceptación, 20. ¿Qué te llevó a ti a determinar que fuese esta universidad y no las otras 11? Bueno, hay muchas cosas, Javier. Yo diría lo más rápido, el rápido y sucio, puedes buscarlo, sería ver el ranking de la universidad y ver dónde queda, ¿no? Si me explican 10 universidades, sería interesante ir capaz a la mejor universidad que tengo. Esas universidades también tienen ranking por escuela. Yo estudié finanzas y la Universidad de Northeastern es muy buena en finanzas. Es de las mejores, pero en criminología es la 3 o la 1 del país, ¿no? Okay. Entonces también depende de la escuela que quieras estudiar. Y después lo otro es el fit que tú crees que tengas dentro de esa universidad. Por ejemplo, yo me fui para Boston. Yo le conté a Javier, yo tuve un primo que estudió allá y le fascinó. Es una universidad muy internacional y de muchos estudiantes. Entonces es una universidad joven y de paso tiene muy buenas oportunidades postgrad. O sea, si tú querías estar en farmacéutica, quieres estar en negocios, Boston es una universidad que es una ciudad que te ofrece muchas oportunidades. Ese es un parámetro importante cuando uno busca, ¿no? Entonces yo diría, primero es buscar el ranking de la escuela, la universidad, cómo tú quieres que quedes. Y bueno, lo último, pero no menos importante para nada, es ver cuánto te ofrecen de ayuda o no. Porque al fin y al cabo la universidad, José, Javier, es una inversión muy grande. Claro. Entonces tienes que ver dónde queda. Mi universidad estatal es la Universidad de Maryland y me ofrecieron una muy buena ayuda. Y la Universidad de Northeastern también me ofreció muy buena ayuda. Entonces, bueno, viendo que era más o menos un apples to apples comparison, dije, bueno, si esta es la cuestión, voy a la universidad que me guste más. Y esa fue Northeastern, ¿no? Okay. Alejandro, ¿y cómo tomas esa decisión siendo latino? Porque estamos hablando que entre 10 y 18%
de los estudiantes en universidades selectivas son latinos. ¿Te viniste a los Estados Unidos teniendo 13 años? Siendo latino, ¿tiene algún peso en la aceptación de la universidad o en la decisión que tú tomas en ir a cierta universidad? Porque estamos hablando, no es nada más que digamos cuánto te ofrecen, qué carreras tienen, pero cómo se basa esa universidad o cómo se lleva esa universidad con estudiantes latinos o con estudiantes internacionales. No, por supuesto. Y esa es una de las cuestiones que yo hablé de FIT, ¿no? Hubo otra universidad que a mí me encantó mucho. Muy buena universidad. Diría que está más o menos al mismo nivel de Northeastern. Pero bueno, cuando me puse a ver estos números demográficos, vi que el 95-96% era gente blanca. Y no es que le quiten menos, pero diría, bueno, no me voy a sentir tan cómodo, tan a gusto. No van a haber tantas personas que capaz piensan como yo o que sean propias de mi propia cultura. Y por eso decidir por otra, ¿no? Pero bueno, todos son números que están disponibles en el internet. Y son números que van a ser interesantes de ver cómo cambian o no debido a una decisión de la Corte Suprema de hace 1 o 2 años en contra de Affirmative Action. Uh-huh. Affirmative Action es una ley, salió creo que alrededor de los años 50-60, para ayudar a las minorías a entrar. Y bueno, la Corte decidió que ahorita es color-based. Y bueno, eso ya no se puede tomar cuando tú marcas si soy latino o hispano. Uh-huh. Pero sin embargo, yo creo que las universidades van a encontrar una forma de encontrar diversidad. Porque en la diversidad es donde está el potencial de crecer, de innovar, de ver cómo pensamos diferente. Pero bueno, José, volviendo a lo mismo, yo busqué universidades que tengan gente como yo para sentirme a gusto y bueno, sentirme en casa al fin y al cabo, ¿no? Sí, yo pienso que esa Boston brinda esa oportunidad, como tú lo decías, el porcentaje, yo considero un porcentaje bastante alto, casi 20% de hispanos en estas universidades históricas, ¿no? Y estoy seguro que esto es un número que va a seguir subiendo año a año. Sí. Y lo conversamos nosotros bastante aquí, que de repente hace 10, 15 años el latino de segunda generación se sentía intimidado de aplicar a estas universidades, ¿verdad? Se sentía de que no quería ir tan lejos o irse a universidades con el 90% de personas blancas. Pero ya poco a poco se han ido rompiendo esos parámetros, se ha ido rompiendo las barreras y estamos mirando un 20%. Estoy seguro que en muchas universidades de estas históricas habrá hasta un 30-40%. La vida del campus, Alejandro, en el día a día, en tu universidad que dijiste que hay un buen porcentaje de hispanos, sí se siente esta inclusión. O sea, tú sientes que la persona o el estudiante hispano se le respeta su cultura, sus valores, se le toma en cuenta el diferente pensar para reajustarse a la sociedad estudiantil. No, por supuesto. A ver, esa es una buena pregunta y la voy a medir por partes, ¿no? Vamos primero por la cantidad de estudiantes latinos que hay. Mi universidad tiene muchísimos grupos latinos. Hay un grupo que se inició hace poco de latinos, Latam Investors, de inversiones latinos, gente que le gustan los negocios. Y si tú quieres, no lo recomiendo, pero pudieras hacer una vida colegial única y exclusivamente estando con gente de tu propio país o de tu propia cultura. Fácilmente. Bueno, yo creo que también lo bonito está en conocer gente de otros lados, ¿no? Exacto. Pero eso lo puedes hacer sin duda. Y 2, cuando tú tienes tus grupos en proyectos, una clase, también mucho lo internacional. Nosotros vivimos en un mundo donde lo mueve la globalización. Ya es muy difícil estar en un país donde todo sea propio local. Entonces, estas nuevas ideas también se valora mucho. Y yo pienso que cualquier persona latino o latinoamericana tiene una visión un poco diferente del mundo, que es muy valiosa a la hora de tú estar en un grupo, una conversación donde dices, bueno, pero yo creo que lo podemos hacer así. Y bueno, si estás con una persona coreana, una persona de África, también te va a decir ese otro punto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la diversidad es algo muy importante y mi universidad, la vida de campus, es muy diversa y tienes muchas oportunidades de conocer personas de todo el mundo. Sí, esa diversidad en las universidades, pienso que las universidades le debe gustar mucho. Es algo que buscan más y más con los años porque hablemos de proyectos, hablemos de no solo en las finanzas, pero cuando en las universidades donde se hacen muchos de los estudios que cambian el mundo y teniendo esas personas de diversos backgrounds le da la posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Son diferentes ideas, entonces yo creo que trae mucho
mucha importancia en tener la población bien diversa en las universidades. Y creo que eso es algo que por eso es que hacemos lo que hacemos, para que haya más y más estudiantes de Latinoamérica, de los que nos escuchan, que apliquen a estas universidades selectivas, estas universidades que son históricas, que son difíciles de entrar, pero como tú dices, cualquiera puede. Cualquiera puede. En cualquier región. Danos un consejito, nos hablabas tras cámaras de lo que significa el GPA normal y el GPA weighted, como tú le dices. Cuéntanos de eso. Bueno, muchachos, a cualquier niño o niña que esté en el colegio, tomen clases que piensen que sean un poco difíciles. Tomen clases de honores. Si tienen la posibilidad de tomar Advanced Placement, AP, tómenlas. Porque son las materias que verdaderamente te van a set apart. Te van a mostrar diferente a los demás. ¿Cuáles son esas AP? Bueno, estas ¿Qué significa? AP son materias que se llaman Advanced Placement. Okay. Son unas cuantas. Puedes tomarlas en historia, en matemática, en química, en física. Y son materias que si tu colegio lo ofrece, son de calibre de universidad. Entonces yo tomé alrededor, yo puedo decir como 8 clases, capaz. 8, 5, 6 clases. Tomé economía, tomé 2, 3 clases de historia, una clase de literatura, 2 clases de matemática, estadística, cálculo. Y bueno, son clases que te cuentan como first year clases de primer año en la universidad. Y si tú las pasas, tu examen al final de año, la universidad te da el crédito. Pero sobre todo son clases que son más difíciles que una clase del colegio normal. Entonces te van a subir tu GPA. Entonces tú puedes terminar con un GPA por encima de 4. Y esas son las cosas que verdaderamente la universidad va a ver. Que seas un estudiante que es curioso, capaz, que esté dispuesto a tomar un desafío adicional. Entonces, bueno, José y Javier, cualquier chamo o chama que esté, yo les recomiendo que la tomen y vas a aprender mucho y sobre todo vas a ver qué es lo que te gusta o no te gusta, ¿no? Yo terminé estudiando negocios por mi clase de economía, que me encantó. Entonces, yo creo que tiene esa parte de crecimiento personal, además del académico. Claro, va a ir preparándose para que también sepan cuál es el nivel de exigencia de la universidad, que en teoría puede ser o debe ser mucho más avanzado, mucho más fuerte que una clase de secundaria. Alejandro, esta información, ¿verdad? A nosotros nos parece interesantísimo porque nosotros estuvimos aquí, pero no vivimos el mismo proceso. Entonces yo estoy fascinado por cómo funciona todo. Y pienso que por personas como tú, ¿verdad? Ese número de hispanos va a seguir subiendo porque ojalá que este mensaje, este episodio llegue a todas las familias hispanas para que ellos sepan de que sí pueden aplicar a las universidades, que no necesitan tener un puntaje perfecto, sino que si se preparan bien, con un buen ensayo personal, si se preparan bien tomando estas clases avanzadas y muchas veces hasta hacen cursos de preparación para cuando venga esa entrevista o para cómo desempeñarse, ¿verdad? En el proceso de entrar a la universidad. Yo me imagino que aquí también los colegios secundarios, las escuelas cuentan con profesores especializados en el tema que hacen un poquito la vida más fácil, ¿no? Sí, tienes un consejero. Tienes un consejero, una consejera que te reúnes en tu secundaria y empiezas a hablar tu plan de vida, ¿no? Porque tienes tu vida escolar y después cuando acaba, bueno, comienza otra etapa. Entonces tú sé transparente con él o con ella y dile, bueno, ¿qué es lo que tú buscas? No tienes que tener la respuesta porque probablemente no la tengas del todo, pero tener una idea de lo que quieres y ella te va a ayudar a completar o llegar a esa meta, ¿no? Una preguntita a ti ya antes de que José nos despida. Vamos a suponer que tú fuiste un año a esta universidad que te costó un montón ser aceptado, ¿verdad? Pero por razones de la vida estás un año y no te gusta Boston, está muy frío, llueve mucho, lo que sea, y tú dices, ¿sabes qué? Me voy para la Universidad de California en Los Ángeles porque es más bonito el día. El proceso de admisión, ¿tienes que empezar otra vez desde cero o existe como un canal de transferencia que sea más directo, que te permita cambiarte de universidad más fácil? ¿O sí me entiende la pregunta? Sí, no, claro. Bueno, Javier, aquí no te voy a ser el experto del todo, pero conozco personas que lo han hecho. Tú te puedes transferir después de un semestre, después de un año,
Usualmente después de 2 ya es difícil. Si te falta un año para graduarte es más difícil ya cambiarte. Pero tú hablas con esa universidad y te aplicas transfer form, creo que se llama. Okay. Y tú aplicas a esa universidad y capaz te manden un ensayo a hacer, capaz 1 o 2 suplementales. Pero lo que haces es mandar tus notas de la universidad actual que estés y con eso van. Un poquito más fácil. Claro, hay muchas universidades y hay muchos programas de universidades muy buenas. Te puedo hablar de Dartmouth, por ejemplo, yo creo, que tienen programas donde tú haces tus 2 primeros años en una universidad, que es como su asociada, y después te cambias y te gradúas de la otra. Okay. Entonces terminas con un título de una Ivy League School a veces, sin tener que hacer los 4 años allá. Y también pasa mucho que tienes muchas universidades estatales que se asocian con community colleges, y tú haces 1 o 2 años en el community college y después te cambias a la universidad y te gradúas allá con el título de la universidad estatal. Perfecto. Excelente. No, bueno, yo creo que tenemos mucho que hablar. Con esa última tengo como cuatro más preguntas, pero ya se nos acaba el tiempo. Alejandro, de verdad que muchas gracias por haber venido al programa. Estar aquí es información demasiadamente importante para nuestros oyentes, para crear un futuro en nuestra comunidad, para que tengamos a esos líderes del mañana, para que sepan cómo hacerlo, así como tú, así como lo has hecho, y estamos orgullosos de ti y queremos ver hasta dónde llegas. Tal vez te tengamos en otro programa que tengamos en el futuro, pero sí te vamos a ver. Sí. Bueno, eso es todo. Eso es aquí. Los números no mienten. Algo que tengas tú, Javier, para despedir. No, quiero despedirme aquí dándole las gracias a Alejandro de nuevo por dejar aquí una hora de su día. Está trabajando en IBM también. Está haciendo su internado. Entonces, ese es otro tema de conversación interesante. Pero bueno, gracias Alejandro por venir hoy aquí. Estamos contentos, muy buena información y esperemos que tenerte aquí pronto ya después que te gradúes para que nos des tu experiencia de vida, el trabajo y cómo van las cosas, hacerte ese seguimiento. Bueno, muchas gracias José, Javier, y bueno, todos los oyentes apliquen. Así es. Apliquen. Apliquen que sí se puede. Así que ya sabes, síguenos en nuestras social media, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Dale like, comparte, suscríbete, dejen sus comentarios. Y ya saben, si necesita alguna información de cómo aplicar, si su hijo piensa que no puede aplicar por cualquier razón, sí se puede. Y aquí nos vamos a comprometer a dejar la información de Alejandro para que él sirva de ayuda, de ese puente, ese soporte para todos los muchachos hispanos que necesiten esa información. Así que ya saben, los esperamos en el próximo episodio. Los números no mienten. Muchas gracias. Chao.